Bien, entonces, buenas tardes. Y ya les dije ayer que, dada la premura de tiempo, la estrechez del tiempo, pues voy a presentarles los núcleos esenciales de la doctrina sanjuanista. No da el tiempo para más, ni siquiera para explicar convenientemente estos núcleos esenciales. Ayer les hablé, y me gustaría seguir hablando, que el motor de la existencia cristiana es el sabernos, creernos amados por Dios y lanzarnos a responderle tal y como le respondió su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto vamos a centrar la atención hoy, también de una manera pues rapidita, apoyándome en dos capítulos extraordinariamente ricos y extraordinariamente empedrados por grandes textos bíblicos, sobre los que fundamenta siempre San Juan de la Cruz su doctrina. Él dice que tiene experiencia, que lo sabe por corazón y que tiene ciencia, pero que como una u otra pueden faltar o fallar, lo quiere todo subrayar con la palabra bíblica, sobre todo del Nuevo Testamento, claro. Y entonces aquí vamos a ver qué grandes textos bíblicos nos ofrece para decirnos que el seguimiento de Jesús es lo que define al cristianismo, no una religión. Que yo vivo en esa religión, no la critico, digo con él que no basta. Que el cristianismo es ser continuadores existenciales en la propia existencia lo más posible para reflejar a Jesús mismo en la sociedad donde vivimos. Esto es ser cristiano. Y claro, el santo lo pone como un toque de atención a todos sus lectores, para que sepamos que tratemos de ser como Jesús fue, el sacramento, el signo por excelencia del gran amor de su Padre, nuestro Padre, a todas las personas, que nosotros continuemos siendo ese signo, lo lean como lo lean, pero tratar de ser ese signo del amor del Padre manifestado en Jesús y manifestado en nosotros, que vivimos, pues eso, de una manera que provoque lo que decían de los primeros cristianos, no lo olviden. En los Hechos de los Apóstoles, lo primero que levanta la atención de los cristianos es que mirad cómo se aman. Eso era el argumento y la tarjeta de presentación con que veían a los seguidores de Cristo. Mirad cómo se aman. Y bueno, es lo que nos propuso a todos el mismo Cristo Jesús. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis. Nada más. Nos dice si estáis bautizados, que evidentemente para formar parte de la Iglesia nos bautizaron de niños o seguimos bautizando a gente mayor que se convierte al cristianismo o da el paso de pertenecer a la Iglesia y pasa por la pila bautismal. Pues bien, San Juan de la Cruz es un cristiano de pura cepa y por lo tanto, arrimándonos a él, seremos buenos cristianos si no nos conformamos con saber lo que dicen, sino vivir lo que dicen. Porque aquí no estamos para aprender un poco más de un señor del siglo XVI, sino para aprender a vivir, porque no nos han educado suficientemente a esto. Bien, voy a empezar por un texto, voy enseguida a los dos capítulos importantes, en estas 2 horas de conferencia que tenemos. Estos avisos, dice en el primer libro de la subida,
capítulo 13, número 3. Estos avisos, los llama avisos, consejos, que aquí van, se dirigen a vencer los apetitos, en la parte primera, los deseos naturales, cuando no cuadran con la voluntad de Dios, con la palabra del Evangelio. Aunque son breves y pocos, una vez más, hace alarde de un autor que quiere hablar doctrina sustancial y sólida y no se extiende en cosas que nublan la atención a lo principal. Aunque son breves y pocos, yo entiendo que son tan provechosos y eficaces como compendiosos. Es decir, que está bien compendiado, doctrina sólida. De manera que el que de veras se quisiese ejercitar en ellos, no le harán falta ningún otro consejo ya. Aquí está, según él, todo. Y según yo, no por darle la razón a mi padre Juan de la Cruz, sino por convencimiento de mi fe, indudablemente. No necesitamos más consejos. Antes en estos los abrazará todos. Bueno, pues este plural que está subrayando lo convierten en singular en el número siguiente, en el número 3. Este que he dicho anteriormente en el 2 y en el 3 dice, lo primero. Pues lo primero lo va a multiplicar después, lo primero, lo primero, traiga un ordinario apetito, deseo de imitar a Jesucristo en todas sus cosas. Este es el único, pero después hay aplicaciones que quiero subrayar para terminar la materia que ayer iniciamos. Lo segundo, para poder bien hacer eso, imitar a Jesucristo, ser testigos de su presencia en medio de nosotros, cualquier gusto, otra vez el gusto, no cualquier cosa o cualquier gusto, cualquier fervor para los muy piadosos. Yo tuve muchos gustos cuando fui joven de vivir la oración, de leer la palabra de Dios, un placer inmenso, pero eso no sirve para nada, eso se va rápido. Ahora tengo menos fervor, pero más fe. Entonces dice eso. Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofrezca, niéguelo. Que el gusto, esto es fácil de entender, no motive nunca un acto de fe, un acto de piedad, un acto de persona que se dirige por su razón y no por su gusto. Lo repito esto muchas veces. Seamos racionales. Primer paso para superar la sensorialidad, la instintividad. Entonces, renúncielo. Cualquier gusto que se le ofrezca que no sea puramente para honra y gloria de Dios. Es decir, para mostrarle a Dios que lo amamos por encima de todo y que queremos establecer una relación muy positiva con Él que nos ha enviado a su Hijo para que nos enseñase el camino. Entonces, renúncialo y quédese vacío de Él, por amor de Jesucristo. Otra vez, por amor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que me mueve el querer seguir a Jesucristo en mi vida, ser un seguidor de Jesús, ya, ser un seguidor de Jesús. Y Jesús nos dice, vamos a ver una serie de textos bíblicos que este Señor nos ofrece para que veamos quién es Jesús, el Jesús histórico, el que nació y murió
en este suelo que nosotros pisamos, en este mundo que nosotros desarrollamos nuestra historia personal y comunitaria. Entonces, para mortificar y apaciguar las 4 pasiones del alma, una aplicación ya. Las pasiones forman parte de nuestro ser, repito, pero no pueden nunca mover nuestro comportamiento, lo pueden acompañar. Te amo con pasión, apasionadamente, que quiere decir que es un fuego ardiente y poderoso, como una cascada impresionante. Te amo con un amor apasionado, fuerte. Todo mi yo está metido ahí en ese amor a ti. Poco a poco se va progresando. Y se va progresando en la calidad del amor, que es gratuidad. No para que me enaltezcas, no para que me previes, no para nada, simplemente por el placer de amarte, de poner a tu disposición mi persona y todo cuanto he recibido como dones de Dios. Por ejemplo, el don de la vida. Pues bueno, pues en la vieja Europa, no sé si por aquí tienen tan clavado en la cabeza yo no sé qué. Pero mujercitas y mujercitos, quiere decir, pues que es una pena. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pues desgraciada, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo lo que quieres? Es un don que has recibido para ponerlo al servicio de los demás, para trabajar por nosotros, para contribuir con la sociedad a una existencia pues muy agradable como amigos y hermanos que buscamos la felicidad en las mejores relaciones. No, con tu cuerpo no puedes hacer lo que quieras. Yo no puedo hacer más amplio todavía porque el cuerpo es el cuerpo. Pero yo ya sé lo que dice. Con mi vida yo no puedo hacer lo que quiero. Es un don que tengo que emplearlo en los demás. Y con mi vocación yo no puedo hacer lo que quiera. Es un talento que he recibido para ponerlo al servicio de los demás. No tenemos en propiedad nada. Eso es una voz en grito en los labios de Jesús a lo largo del Evangelio. Y lo siguen después los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles. Entonces, para mortificar y apaciguar las 4 pasiones, apaciguar, no matarlas, no forman parte de nuestro ser, que son gozo, esperanza, la esperanza aquí no es la virtud teologal, temor y dolor. Cuando alguien dice que no tiene miedo, digo, bueno, hable usted con... Tiene miedo porque forma parte de su ser. No se deje conducir por el miedo, de cuya concordia, eso, armonía, pacificación y pacificación salen estos y los demás bienes, no dejándonos conducir por las pasiones y por los instintos, se produce una gran cosecha de bienes. Es total remedio lo que se sigue y ya, lo que nos va a poner. Dice el santo. Procure, es un verbo delicado, procure, intente, trabaje, esfuércese, procure siempre inclinarse, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. Ponte a la prueba cuando las cosas te van bien, para ver que cuando lleguen, sin tú llamarlas, pues estés un poco fortalecidos y entrenados para afrontarlas y no morirte por el primer golpe de frío que te llegue o la primera crítica que recibas de cualquier vecino. Ponte a prueba, y por eso digo que los papás tienen que también poner a prueba a sus hijitos cuando ya empiezan a despertar a la razón, sin amenazarles, esto es así, no, sino sencillamente, venga, que esto cuesta a papá el trabajo y a la mamá el trabajo y tiene que comer. Si no te gusta,
tú come y poco a poco ya verás cómo te gusta. Es decir, no fomentar la pasión, porque después te pedirán más y tendrás que llegar al momento que digas que no, porque son cosas ya más serias que comer o no comer cuando eres niño, como digo el ejemplo. Entonces, para poder hacer eso, cualquier gusto, no cualquier cosa, cualquier gusto que se le ofrezca, rechácelo, para agradar a Dios, para fortalecer tu personalidad. Y así, para mortificar las 4 pasiones, que son gozo, esperanza, temor y amor, de cuya concordia, armonía, racional, que las guiemos a las 4 pasiones por la razón y por la fe. Es total remedio lo que se dice aquí. Bueno, voy a deciros simplemente algunos ejemplos de esto que pone en frases sencillas. Procure siempre inclinarse, tender a esto. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. Es decir, si comes y hay otros que están comiendo y hay esa comida, pues trata no de echarte a lo mejor. Si le dejas alguna vez al otro que viene más retrasadito, pues mira, a ver, no, si le puedes dejar, y más si sabes que le gusta porque has comido otras veces y que lo comerá con más gozo, pues déjale. No a lo más gustoso, sino a lo menos gustoso. No a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable. Y así sucesivamente. Y estas obras conviene que las abrace de corazón. Es una manera de poner a raya las pasiones que nunca se satisfacen, sino que cuanto más les consientes, más te piden. Y si no, que lo digan los bebedores de vocación o los fumadores de vocación, por decir cosas más superficiales. Pues les cuesta, yo qué sé, que no pueden. ¿Cómo que no vas a poder? Pues si quieres sí, pero ten paciencia, porque se ha envejecido el vicio, se ha envejecido en ti. Ten paciencia y poco a poco lo vas a eliminar. No te des por vencida. No, entonces lo primero, procurar obrar, oigan, en su desprecio. No te valores mucho, porque claro, si te valoras mucho, eso decimos hoy, la autoestima. Hay tanta gente de autoestima que por mucho que les digas nunca llegas a satisfacer su ego. Y claro, pues se quedan como que es que no me valoras lo que valgo. Tú no sabes con quién estás tratando. Esas voces las oyen, pues eso es así. Y eso es una terrible enfermedad que corroe, va matando a las personas. Entonces, procure obrar en su desprecio, es decir, valores. El desprecio no es lo que decimos ahora, despreciar a una persona no, desprecio de una cosa no, significa valorará un poco menos. No la vendas tan cara porque no vas a tener compradores, no, desprecio significa minusvalorar la propia persona a la hora de presentar las credenciales. Y desea que todos lo hagan. No basta que lo hagas tú. Si los otros te valoran menos de lo que tú crees que vales, pues quédate en silencio y no entres en discusión. ¿Por qué? Porque vas a mostrar que estás enormemente inflado de ti mismo y que no puede nadie decirte algo que tú crees que es minusvalorar tu capacidad de lo que sea. Lo segundo, procure hablar. Veis que da de lo real y va descendiendo a lo más interior. Cuando obro, pues tú ves la obra que hago y si yo me pavoneo de ella y decís que bueno, es que no hay otro como yo,
Pues sí, pues quítate del medio y estaremos mejor. Lo segundo, procura hablar en tu desprecio, es decir, ten una sobria autoestima. Y esa autoestima pues valorará también refiriéndote a aquellas personas que te han ayudado a que seas un buen profesor o que te han ayudado a que seas, es decir, no te la apropies toda, porque hay mucha confluencia de personas que te han servido para que tú vayas creciendo en lo que sea, en lo que te pavones. Y lo tercero, para no ir más allá, dice, procurar pensar bajamente de sí. El problema comienza siempre por dentro. Por lo tanto, si sanas el corazón, vas a hablar sobriamente de ti y vas a hablar más sobriamente de tus obras. Bueno, pues están a vuestra disposición y lo mejor que quiero y deseo es que hagan bien. Y se acabó. No te preocupes de más. En conclusión, a estos avisos y reglas conviene poner aquí, etcétera, no esos grandes, esas pequeñas, sustanciosas expresiones que corren en el dibujo del Monte Carmelo. No por venir a gustarlo todo, no quieras moverte por el gusto en nada. ¿Por qué? Porque te va a hartar el gusto y después no lo gozas ya. Bueno, en esta desnudez halla el espiritual su quietud, su paz, su armonía interior y descanso. No está agitado por sus pasiones, aunque no codiciando nada, codiciar nada, nada le fatiga hacia arriba y nadie le fatiga hacia abajo. Pues bien, esos grandes principios es para purificar las pasiones, pero siempre para bien seguir a Jesucristo. Hay que amordazar, acallar todas y cada una de lo que nos constituye como personas, para que no hagan nunca de motores, de motivos de nuestro comportamiento, sino justamente para poner al servicio de los demás lo que hemos recibido de Dios. El santo, más adelante, vuelve a decirnos en el capítulo 7, vuelve otra vez a presentarnos ya de una manera solemne, despacio, ¿no? Tranquilamente, para que se introduzcan por nuestros poros bien abiertos, que pongamos los ojos en Cristo. Que pongamos los ojos en Cristo, que es el Maestro que vive, antes de hablar, vive, y lo que habla es lo que ya está viviendo. Es decir, que la vida se adelante a la palabra. Eso tiene que ser un objetivo a lograr en nosotros. Que la vida se adelante a la palabra. Es la mejor garantía para que el prójimo nos escuche y asuma a su manera y a su modo, pues lo que le hemos dicho. Confiesa tu vida. Os dije ayer al iniciar que el santo hace la narración de un encuentro. Todo comenzó en un encuentro. Esto referido al encuentro de los discípulos, no pescadores absolutamente, bueno, pues varios de ellos analfabetos, ¿no? Y los elige y no elige las altas autoridades y los grandes estudiosos de teología del Antiguo Testamento. Gente sencilla del pueblo, porque son más porosos para recibir, y bueno, pues los escoge. Hay un encuentro. ¿Y qué narran los apóstoles? Pues los apóstoles narran lo que es el encuentro, los transformó total y absolutamente y los hizo personas sabias. No eran de mayor capacidad intelectual hasta que llegó San Pablo, bien instruido en la ley,
pero iban convenciendo por donde pasaban. ¿Por qué? Porque transmitían vida, invitaban a vivir desde ellos mismos y fundando todo eso en Jesús. Era el fruto de un encuentro con Jesús que ha marcado su vida, la ha configurado y ahora confiesan, narran lo que ha pasado en ellos, aunque no lo digan así en yo viví esto, a mí Jesús tal me enseñó, no, narran lo que ha acontecido, lo que ha sucedido en su vida, que la han cambiado totalmente. Y ese cambio, pues ayer hacía esta alusión, que justamente a partir de la resurrección de Jesús, el milagro por excelencia de la resurrección de Jesús, es que cambiaron radicalmente los apóstoles y se envalentonan ante el Papa de turno, es decir, el gran sacerdote y los otros doctores de la ley. Tenemos que obedecer a Jesucristo antes que a vosotros. Entonces, en este capítulo que voy a acercarme ya en el segundo de su vida del Monte Carmelo, el segundo libro, capítulo 7, la introduce con una sencillez impresionante, con una confesión de humildad, que es andar en verdad. Para hablar ahora y para tratar ahora de la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, es decir, al interior, la cabeza, la voluntad y la memoria, la esperanza, con las que va a casar cada una de las virtudes teologales, dice, era menester otro mayor saber y espíritu que el mío. Ve que le desborda, pero si le desborda con lo que nos ha escrito, quiere decir que es un genio extraordinario. ¿Por qué? Porque nos habla con una claridad pasmosa, y a esa claridad les quiero llevar yo poco a poco primero con los textos abundantes bíblicos que el santo, como conocía el latín, por estudioso, pues traduce en castellano para que los que lean sus obras en el tiempo ese, pues puedan acceder a la Biblia, que estaba prohibida por la Inquisición. Y entonces pues pueden leer, pone el lenguaje latino y traduce para los que no entienden ese lenguaje, que puedan acercarse ya poco a poco a alimentarse de la Biblia. Entonces voy a ir señalando los textos bíblicos. Mateo 7:14. Traduce el santo. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino para llegar a la vida que Jesús nos propone. Es estrecho el camino, es la puerta, es angosta, por lo tanto hay que ir descargadito de tantas y tantas y tantas ideas, de tantas y tantas mal educaciones para poder entrar por esa puerta estrecha. Hay que aligerar nuestro mundo sensitivo y nuestro mundo intelectual para poder entrar en esa estrechez del camino y de la puerta que nos ha abierto Jesucristo. Y entonces dice, en la cual, palabra de Jesús, vemos la exageración y el encarecimiento que contiene en sí estas palabras, este consejo que nos da Jesús. Si quieres seguirme, pues la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y entonces procura, para principiar ese camino, como es un camino en su vida, va a seguir diciendo el santo, llévate un buen bastón de apoyo y no lleves mucha carga de ideas, ve ligerito de equipaje para que puedas subir mejor a la cima del Monte Carmelo. Es decir, es una subida. Aquí la imagen es una subida, podemos entenderla como una bajada a la interioridad para fortalecerla, porque está debilucha y por eso caemos tantas veces, por quítame allí esas pajitas, ¿no? Y la voluntad, pues también tiene que desnudar y angostar la voluntad en todas las cosas sensuales
que son las que nos atraen, nos alimentan en los primeros años de sensorialidad. Es lo que el primer contacto con la realidad que tenemos son los ojos, son los oídos, son el tacto. Y claro, pues eso puede engordar esa periferia y dejarnos débiles por dentro. ¿Por qué? Pues porque son cosas que las vemos desde la vida y que no favorecen la expansión de la persona. Entonces, el camino de la perfección conviene, para hacerlo debidamente, no desapropiarse de tantas y tantas, ¿cómo se llama?, de tanta y tanta alimentación sensorial. Domina tus sentidos. No, ya digo que vaya buscando imágenes en la televisión de tal, no. Domina la acción de lo sensitivo. ¿Por qué? Porque te ahoga más el que trabajes con libertad a la hora de formar tu interior, las potencias interiores, desapropiándonos y desembarazándonos de propiamente lo que es la parte del espíritu. La parte del espíritu es la racional, porque son potencias espirituales, el entendimiento, la memoria y la voluntad. No son las potencias de nuestro cuerpo, de fuerza, de lo que sea, ¿no? Son las potencias interiores. Entonces, como las potencias interiores comienzan alimentándose por eso, bueno, pues lo necesario, imprescindible para poder trabajar con las potencias interiores sin empacharlas de tanta visión, de tanta captación sensorial, porque nos habituamos después a ir buscando pues aquellas imágenes que agradan a la vista, pero que no siempre son buenas para ir formando la interioridad o para dedicar buenos espacios a la relación entre nosotros, ¿no? Que no hay ninguna relación cuando todos estamos mirando pues una televisión y empapados en lo que está, pues estamos allí juntitos, pero cada uno está metido en el aparato, no está metido en la relación con el otro, aunque lo tenga allí a un palmo. Entonces, para que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez, es decir, despeja la sensorialidad lo más que puedas. O basta lo suficiente para que tú ya camines con seguridad en la vida y no sensorialices más, porque entonces se alimenta enormemente la parte exterior y va acosando y apretando a la parte interior. Y claro, pues no tengo ni siquiera cómo entablar una conversación relativamente racional y que nos influyamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque no tenemos ni una práctica para expresarnos nuestros sentimientos más íntimos o transmitirnos pues unas ideas que me han parecido preciosas, que he leído en tal libro, y bueno, pues no. ¿Por qué? Pues porque la sensorialidad no nos deja alimentarnos si no la sacrificamos o la administramos debidamente. Y claro, hoy la sensorialidad invade por tantos medios de incomunicación que tenemos y que no se nos educa a usarlos debidamente, siendo dueños de ellos y no que se adueñen de nosotros. ¿Por qué? Porque se adueñan y caemos rápidamente en la depresión, cuando encontramos que no nos fortalecen, sino que más bien nos dejan siempre con las alas mojadas y no podemos despegar el vuelo. Esta desnudez, vacío, nada, pues es polisémica, tiene muchos términos para significar lo que quiere decirnos. No, y es que para seguir la mortificación, una, que no llegan a la desnudez, a la pobreza, a la enajenación. Un psiquiatra
pues sabría de psiquiatría, pero no sabía nada de español. Y dice, mira, San Juan de la Cruz es un hombre enajenado. No, hombre, no. Yo estoy enajenado del matrimonio. ¿Por qué? Porque no me atrae. Tengo mi vocación y no me preocupa si me casaré, no me casaré. Estoy enamorado de mi vocación religiosa y no me enajeno, por eso no. Opto y lo que dejo fuera de lo que me pueda mover es lo que perjudica o puede perjudicar a mi vocación. Y eso se llama enajenar, es desprenderse de cualquier atracción que no encaja con la opción que me ajena a mí, que me mete fuera de lo que puede entrar de otras opciones de vida. La enajenación no es perder la cabeza, sino tener muy buen sabor de corazón para saber a lo que me consagro, a lo que me entrego. Y pureza, ya digo, podría haber leído usted también, enajenación y pureza de espíritu, es pureza, limpieza de interior, de la cabeza, del corazón, o sea, de la voluntad y de la memoria. Que todo es uno, todos esos términos significan lo mismo, son, pues eso, modalidades específicas con las que podemos señalar más un aspecto u otro de una misma realidad, ¿no? Y así se va a crear en un sólido y perfecto yo, porque sabe elegir y tratar aquello que verdaderamente le está enriqueciendo como persona que piensa, que retiene en su memoria lo que le ha hecho bien y lo que le ha hecho mal para evitarlo, y que fortalece la voluntad para, sea cual sea, vencer a la resistencia que pueda sentir mis pasiones, etcétera, ¿no? Pues bueno, se impone mi voluntad a cualquier género de tentación o de provocación a hacer algo que no está bien, que no me ayuda a desarrollar mi personalidad. Y entonces introduce allá aquí para el cristiano, sabiendo que esto es seguir a Cristo y negarse a sí mismo. Sigo a Cristo en la medida en que estoy trabajándome por ser una persona responsable y no una persona que da cabida a lo que más le apetece y a lo que más le gusta y aquello a lo que más. Soy una persona que sabe dejar de lado, no porque sean malos, sino porque no me ayudan positivamente a vivir y adelantar o hacer camino a lo que verdaderamente yo tengo por opción. Un ejemplo, yo tengo para que quede más claro y más. A mis 15 años entré yo, me dieron un premio en las obras y entré en contacto con San Juan de la Cruz. Pues no entendía nada, pero me hechizaron los poemas y cayeron de mis manos todos los libros de literatura clásica española, porque era un lector pues habitual, convencido, con gusto. Me daba un placer enorme pues leer a los grandes escritores del siglo XVI y XVII. Bueno, pues fueron cayendo de mi mesa y me atraía cada día más pues a Juan de la Cruz. Pues a los 15 años, pues yo que voy a saber, bueno, pero me atraía y ya está. Entonces, seguir a Cristo es no dejarse conducir por las pasiones. Eso es negarlas. Porque es de persona adulta justamente no consentir como motivo las pasiones o la sensorialidad. Eso es propio de los animales irracionales, que se conducen justamente por la pasión, el instinto, porque no tienen otra luz mayor para conducirse. Entonces, se conducen por la pasión, por el instinto, y ya se acabó. Nosotros tenemos ese instinto, tenemos esas pasiones, para ir a decirle, mire, vosotras sois un toque que se despierta cuando se toca, pero no os hago caso. Os digo que os saludo, que bien, que ahí estáis, gracias porque soy normal. Suelo decir a la gente que piense, cuando tenga una tentación sexual, piense,
soy normal. Gracias, Señor, si eres cristiano. Gracias, soy normal, pero no quiero seguir eso. Cuando tengo una tentación de beber, pues mire usted, no, soy normal y además cristiano, no, me perjudica, no lo hago. Y ya se acabó. Y no tiene nadie que decírtelo, sino tú mismo, para no desengancharte de tu condición racional. En el seguimiento de Jesús, niégate a ti mismo, no te conduzcas por lo que apetece tus pasiones y sígueme a mí. Eso es lo que quiere decir Jesús en este primer texto bíblico que nos cita San Juan de la Cruz. Negarse, siguiendo a Cristo, negarse a sí mismo. Vivo a la sombra, bajo el halo que ha dejado este hombre en la historia. Quiero vivir porque estoy convencido que esto me hace como Él es, frase de Santa Teresa, divino y humano juntos. Porque Dios se nos ha presentado humano, divinamente, y se nos ha presentado divinamente humano. Un cristianismo que no humanice, pues mejor es echarlo rápidamente a donde no pueda engancharse ninguno. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Jesús es el cambio radical de persona. No celebrar cosas en su honor, no necesita nuestras cosas en su honor, sino cambiar mi tren de vida porque quiero seguir a este hombre que pasó por el mundo haciendo el bien. Porque buscarse así en Dios, oigan, esos son los fervores de todos los que principiamos un poco seriamente la vida espiritual. Yo tengo que decir que tengo un placer inmenso interior de ir a la oración, de leer la Biblia. Bueno, y hasta podía descuidarme de que tenía que ayudar a barrer el convento. Pues mire usted, deje eso y coja el otro. Entonces, de aquí que es harto contrario al amor. Buscar el gusto de Dios es harto contrario al amor. El amor es tratar de hacer feliz al otro y pues te devuelve y experimentas tú un buen sentido de fervor, de bienestar. Pues mire, que ese bienestar y fervor no te conduzca. Como la mona vestida de seda, mona se queda, pues el gusto no añade nada tampoco a la calidad de tu vida. Sigue tratando de hacerla más y mejor, humana, divina y humana, y no te preocupes. Pero si buscas en Dios tu gusto, estás utilizando a Dios. Estás reduciéndolo a un buen sabor. Respeta a Dios y únete amorosamente a Él. Desarrolla tu capacidad amistosa con relación a Dios. O si lo tratas como padre, pues tu relación de hijo, ¿no? Al servicio del Padre y para agradar al Padre. Eso es negarse a sí mismo. No trates por engordar tu yo o tu ego, que decimos, es decir, el ADN del primer Adán. No multipliques esto. Trata de vivir como este hombre nuevo que se llama Jesús de Nazaret y haz por Dios, como Él obró por su Padre, en obediencia a su Padre, obediencia, que tengáis una noción, los que lo necesiten, fácil y breve. Audire, del latín, oigo, veo tu realidad de persona y sin que me digas nada, ahí me lanzo a ayudarte. Si veo que cojeas, que te estás cansando, pues en vez de reírme y pasarte rápido para humillarte más todavía, pues dejo eso y te ayudo. Eso es obedecer. No es obedecer a lo que me dicen, no, lo que oigo, no necesito eso. Si oigo una persona que se queja, que se lamenta, aunque no llame a nadie, pues allá voy a ver qué le pasa, qué le sucede, puedo ayudarle. O veo y me lanzo a ayudar a la persona que veo que necesita mi ayuda para pasar de una acera a la otra, etcétera, etcétera. Eso es la obediencia. No es cuando tiene que venir el mandato, ya es, vamos, eso está ya medio podrido.
Adelántate tú a que el superior o tu papá o tu mamá tenga que decirte, oye, a ver si recoges eso que has tirado por el suelo. Adelántate, porque estás viendo que no, eso no puede estar en una casa limpia, no puede estar ahí pues sobras de comida, que es eso, y ya has tirado por el suelo. O baudir significa estar muy despierto a no tener que escuchar que me manden algo porque me adelanto yo. Al ver o al escuchar, me adelanto. Bueno, pues Jesús nos ha dejado otro gran texto bíblico que, por supuesto, lo hace suyo Juan de la Cruz. Este otro texto bíblico dice lo siguiente: el que quiera salvar su alma, su persona, ese la perderá. Yo, y ahí te pudras tú o avíate como puedas. Mire usted, no. El que quiere salvar su alma la perderá. Sin más. Juan 12, 25. Es a saber, el que quisiere poseer algo, apropiarse algo, lo perderá, porque lo busca para sí, y no tienes que apropiarte nada, nada. Son talentos para ponerlos al servicio de los demás, y escogiendo lo que es más parecido a la cruz. Y la cruz significa que cuesta llevarla. Y la cruz, desde los místicos y desde Jesús, yo digo que es, por un lado, recibo, y por otro lado lo doy. Y yo no me miro ni a mí mismo. Eso es la cruz de la que hablan los místicos espiritualmente. Sé que lo que recibo son talentos, no para que yo me los apropie. Y los doy. Y yo no me miro a mí mismo ni siquiera. Pues eso es lo que hizo Jesús en su vida y en la cruz. Glorificar al Padre en sus hijos necesitados del mensaje salvífico que se había encarnado para traducírnoslo a todos nosotros. Entonces, el otro está por delante de ti. Ten esto así, algo así como una especie de mantra, que lo repitas en tu ser, y cuando te sientes a comer con la familia y cada uno vaya autosirviéndose, guarda lo mejor para el otro. Sencillamente. Y así que se aplique. No primero yo y después tú, al revés. Primero tú y después yo. Así de simple. Y entonces el yo malo va perdiendo terreno en nuestra vida. Y vemos que eso es justamente obrar para que seamos todos mejores amigos, mejores compañeros en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No vayas y por delante a recoger todo y apropiártelo, no. Entonces, el santo quiere, vamos a leer algunos textos bíblicos más, porque son fabulosamente nuevos siempre, en la vida de cada uno de nosotros y en el tiempo en el que vivimos. Un acercamiento al tiempo que él está viviendo. Dice, yo quisiera, con lo que estoy diciendo, persuadir, convencer a los espirituales que él ve en su tiempo, ¿no? Para decirles que no consiste, el camino espiritual, no consiste en multiplicidad de consideraciones, en multiplicidad de gestos religiosos, ¿no? Como arrodillarnos ante el Santísimo, santiguarnos, que no consiste en eso. Aunque eso sea en alguna manera necesario. Solo una cosa es necesaria, que es saberse negar de veras. Y esto quiere seguir persuadiendo a los lectores del siglo XXI. Sean cristianos o no, aunque haga aquí esta referencia al cristiano, sea cristiano o no, favorece al otro, porque eso aumenta tu
condición de otro te favorece a ti más que si lo niegas y te apropias tú todo lo que tienes. Y eso se llama aniquilarse en todo. Fíjate qué verbo, aniquilarse. Pues esto lo leemos también aplicado a Jesús. Se aniquiló, dejó su forma de Dios y adoptó la forma de siervo, de estar al pie de nosotros. Pero es que Dios es lo que hace esto con nosotros. Y como creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios está a nuestro servicio, no lo perdáis de vista esto, porque esto es fundamental. Dios es terrible decir que nos ha creado para que le alabemos y le bendigamos. Es terrible. Es un padre egoístón. Genero hijos para que me alaben, para que me den de comer, para que... Pero esto no. Nos ha creado para servirnos. Necesitáis que lea otra vez la gran atrevida, pero es verdadera, atrevida palabra que Juan de la Cruz pone en boca del Padre. ¿Qué confianza tiene? Dice en la llama de amor viva 3, en el número 6, al final ya, que es larguito ese número, dice lo siguiente: yo soy tuyo, dice Dios, y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. No te pide nada, te pide, si queremos traducir así, recíbeme. Yo estoy para servirte, recíbeme. Y aprende que si yo te sirvo, pues tú tienes que servir a otros hermanos tuyos a quienes sirvo yo también. No nos ha creado para servirle, sino para servirnos. Y eso es lo que me imagino que los buenos papás, además de papás biológicos, papás adoptivos, pues hacen con sus hijos hasta que se mueran. Si es que se mueren antes de los papás, pues están ahí para servirles. Y no para presumir de hasta dónde ha llegado el hijo. Porque el Dios que nos crea es un Dios amor. Y por lo tanto quiere servirnos lo que Él es. Inyectar en nosotros ese amor por el que se nos entrega para que nosotros aprendamos a entregarnos a los demás. Eso creo que lo aventuré, no sé si ayer también, pero vamos a ver, no creo. En la canción 27 del Cántico Espiritual, pues nos dice el santo justamente esto que estoy diciendo, escúchenlo bien y vamos a ver si nos ponemos en pie de guerra para machacar nuestro orgullo y nuestra soberbia, pues sabiendo que el Dios de nuestra fe es este. Canción 27, número 1 del Cántico Espiritual. Dice el santo, 26, esto es larguito, vamos a ver, dice el santo: comunícase Dios, no nos comunica cosas que no tiene, ni siquiera gracia, se nos comunica Dios, comunícase Dios. En esta interior unión con el alma que le está recibiendo, con tantas veras de amor que no hay afición de madre que se le compare, que con tanta ternura acaricia a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo, porque llega a tanto la ternura y verdad de amor de Dios que regala a sus hijos, a nosotros, nos regala y engrandece a las humildes almas, a las que caminan en verdad como personas humanas. Dios está para servirnos y engrandecernos a nosotros, no está para
pedirnos que le alabemos y que le bendigamos y que nos sacrifiquemos por Él, que nos sacrifiquemos para no degenerar en no personas y le sirvamos para que se agrade como hijos que responden a la gracia que Él ha inyectado dándose en plenitud. Se da y nos ama no menos que ama a su Hijo Jesús. ¿Ustedes piensan eso? ¿Creen en ello? En Dios no hay más ni menos. Dios es lo que hace, lo que obra, y obra lo que es. Eso no lo podemos decir nosotros, sino a lo mejor después de un gran camino de recrear nuestra persona a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios se comunica, Él en persona. No es así como a cuentagotas, hoy he recibido esta gracia, estoy muy feliz y muy contento, Dios me ha regalado una gracia. ¿La has visto ahora? ¿La constatas ahora? ¿Te la dio hace tiempo? Dios no se comunica gota a gota, se comunica y nos crea ya hijos suyos capacitadísimos para responder al Padre bueno que Él es. Pero jugamos a hijos pródigos y muchas veces, que es el peor, al hijo mayor, que practica muy bien, pero no ha llegado a ser hijo nunca. Entonces, esta atención, pues hay que ponerla, nuestra atención hay que ponerla en Jesús. Somos seguidores de una persona. Dice el santo, para terminar este capítulo 7, no me quiero alargar más en ello, ha hecho profesión de ser breve. Dice, pero no, es la única vez que dice esto, pero no quisiera acabar de hablar de esto porque veo en la espiritualidad de su tiempo que es muy poco conocido Cristo. ¿De quién? ¿De los ateos? No, de los que se tienen por sus amigos. Fíjate qué escobazo ha dado. Veo que es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos. Bueno, pues no aumentemos ese número, que es tentador. Vivir a la sombra de un grande es tentador, pero pierdes tu personalidad. Pues, ¿por qué hay los que se llaman amigos y no son amigos? Dice algo, nos da una razón apodíctica. Pues les vemos andar buscando en Él su placer, su gusto, amándose mucho así. Pues eso es lo que pasa en una sociedad como la que estamos viviendo. El otro es para apropiármelo y disfrutar. Y de ahí vienen todas las violaciones, no solamente sexuales, sino de atraco a las personas más débiles. ¿Por qué? Porque me las apropio y las destruyo. Y con Dios no es así. ¿Por qué? Pues porque quien ama a Dios, quien prueba el amor de Dios, sabe que no puede disminuir a nadie, aplastar a nadie, sino que debe poner todo ese amor al servicio de ese alguien que necesita que le vayan aupando un poquitín su autoestima o que se le vaya ayudando a que desarrolle las muchas gracias recibidas por Dios y que a lo mejor no ha descubierto porque no ha tenido ocasión de examinarse seriamente o la ayuda de alguna persona que le haya estimulado a descubrir cualidades para cultivarlas y para ponerlas al servicio de los demás. Entonces, claro, quien busca en el otro su satisfacción está abusando del otro. Y eso es gravísimo. Ya no en las cosas tan gravísimas que pasan en esta sociedad, no, que es para meternos en un silencio por ahí en las cuevas y disfrutar al menos de una soledad grandiosa que no nos turbe con esas cosas que han pasado hasta en la Iglesia. No, yo me quedo así porque cuando hablo de esto, pues yo digo, mire,
yo prefiero callarme silenciosamente, porque no creo que una persona no dañada mentalmente pueda hacer semejantes cosas. Así que yo no me atrevería a señalarles como culpables o responsables. No, son personas que pueden estar enormemente dañadas en su historia o lo que sea, y bueno, pues no son responsables de ciertas cosas que decimos claman al cielo. No es posible. Pero en fin, un Dios tenemos que es misericordioso para todos, así que no nos repleguemos en ninguno y miremos lo mejor para poder, si es posible, adelantarles todavía y ser mejores. Y eso no es porque es una carrera a ver quién gana, sino sencillamente para explotar al máximo todo lo que hemos recibido de Dios al servicio del otro. Entonces, San Juan de la Cruz se centra solo en la pasión de Jesús. Dice, no recorro su vida, vamos allá a lo que corona todo lo que ha estado viviendo cuando vivía entre nosotros. Y dice que Cristo es el camino y que este camino es morir a nuestra naturaleza, a lo que me pide el cuerpo, a lo que me piden las pasiones, a lo que me pide la sensorialidad, a lo que me pide el ego de Adán, que lo elevamos ahí, no nos cansemos de decirlo. No nos lo elimina el bautismo, ni el bautismo nos hace hijos de Dios, ya lo somos. Nosotros mostramos, o los padrinos cuando nos llevan al bautismo, que queremos entrar por la puerta grande en esta familia nueva de los hijos de Dios, y vamos a recibir el bautismo, que es ya una célula que nos dice, oye, que yo he hecho profesión de pertenecer a esta iglesia y Dios me ha coronado con dejarme entrar y me siento hermano de todos los bautizados y por lo tanto para compartir con ellos lo que de Dios recibimos. Entonces, porque el dicho que Cristo es el camino, claro, Jesús ha dicho el camino, la verdad y la vida, y que este camino es morir a nuestra naturaleza para vivir a la naturaleza divina que hemos recibido. Dice, pues voy a probar cómo esto fue en Cristo, porque este es nuestro modelo. Me interesa solo acentuar ahora en la parte de espíritu, no de lo sensitivo. Dice, Cristo murió a lo sensitivo, espiritualmente, durante su vida, porque no tuvo dónde reclinar la cabeza. Pues no tuvo ninguna posesión, pues iba de caminante y dormía y comía donde se le abría una puerta. Muere a lo sensitivo espiritualmente y realmente en la muerte, porque se quedó sin siquiera el consuelo del Padre. El Padre, pues, escucha su oración, como dice la carta a los Hebreos, pero no cumpliendo lo que le pide Jesús, sino fortaleciendo para que lo pueda vivir lo que no quiere vivir. Jesús no quiere morir como se le está presentando, no quiere, su naturaleza lo rechaza. Aparta de mí este cáliz. Y eso por 3 veces, o sea que reitera, pero hágase tu voluntad. Pues bueno, pues eso debe suceder en cualquier seguidor que se precie de Cristo. Si no a la primera o a la segunda, pues lograr vencer que el Espíritu se me apodere y sepa entrar en esa prueba, que sin prueba no hay crecimiento, pues para afrontar el crecimiento personal. Yo pienso que podemos dar ejemplos muy claros que sin crisis no crece la persona. Se crea, pues, buen comilón y buen bebedor y buen reposado en las siestas y en la cama y tal, y en las playas para tostarse, pero que no, que hay que poner en movimiento las potencialidades que Dios nos ha dado de inteligencia, de amor y de servicialidad a los otros. Y eso no lo quiere el yo de Adán.
Pues hay que no consentir, no hacerle caso y ponernos a disposición de los demás. San Juan de la Cruz termina esto diciéndonos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate hasta dónde llega, cita San Juan de la Cruz, y ahora sigue él diciendo: lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en toda su vida. Le desampara el Padre Dios a este hombre que es Dios y es verdadero Dios y es verdadero hombre, y lo desampara, no le escucha. Y así, en él, en ese momento, hizo la mayor obra que en toda su vida, con milagros y obras de curación, había hecho. ¿Y qué es eso grandioso? Reconciliar al género humano con Dios. Pues a esa reconciliación del género humano con Dios nos dice San Pablo que nosotros tenemos que participar, supliendo lo que falta a la redención de Jesús. ¿Por qué? Porque somos corredentores, como hijos verdaderos de Dios, de toda la corrupción que nos amenaza, que nos ahoga, de todo el mal del mundo matón. Pues somos corredentores aquí y ahora. Y eso se necesita que nos atraiga mucho para no oír mucho a lo que me pasa a mí. Soy de los privilegiados, y me imagino que todos los que estamos aquí. Ya me dice que terminemos. Bueno, pues ahí terminamos. Vamos a ver si termino después con un puntito final y vamos a la palabra de Dios, que es el otro capítulo 22 de este libro también sobre Cristo. Así que descansamos un ratito y a la hora que digan, porque yo ya tengo mala memoria, pues estamos aquí otra vez para continuar oyendo esta palabra de San Juan de la Cruz. Lo que llamamos ahora los teólogos Jesuología, la existencia de Jesús en su tierra de Palestina. Bueno, pues Jesuología, cómo vivió este hombre, qué nos dejó en herencia. Y hay otra perspectiva, el Cristo, el Hijo de Dios, que nos trae la presencia de Dios mismo, ¿no? A ver qué nos dice San Juan de la Cruz de este Dios que habita entre nosotros y que le llamamos Jesús de Nazaret. El capítulo 22 del libro segundo de la Subida. Vuelvo a decir que os cito por si alguien quiere leer el texto de San Juan de la Cruz o tiene las obras, se lo consigue, que pueda, porque este hombre no da un punto sin hilo evangélico. Las hermanas de Lázaro, aquel a quien amas está enfermo. No nos dice nada. Ven pronto, sánalo. No. Y Jesús todavía para más, bueno, se pasa 2 días, bueno, ya. Y a los 2 días digo, vamos, otra vez que nuestro amigo está durmiendo. Pues está durmiendo es que va bien la salud. No, que está muerto. Y bueno, pues Jesús atiende a sus amigas y hace el milagro que más impactó a cantidad de judíos. No sé si se pasaron llegaron a confesar ser cristianos ya en la iglesia naciente dentro de poco en Pentecostés o lo vocearon allí. Este hombre verdaderamente es Hijo de Dios. En cualquier caso, lo que yo apunto aquí es esto, que a Dios hay que presentarle necesidades y que no esperemos, porque esta es una crítica a tantísimo visionario que había en su tiempo y que abundan en el nuestro por doquier. No nos lo ha dicho ya todo en Jesús. Pon los ojos solo en Él, nos va a decir más adelante.
Algunos han pensado que aquí criticaba a Santa Teresa, a la que admiraba mucho, porque ella tuvo muchas de estas gracias sobrenaturales. No, no critica. Teresa ya es suficientemente inteligente para decir que en eso no está la perfección, sino que Dios hace para que no quede por él. ¿Saben lo que quiere decir esta frase? Pues se presentó a Pablo camino del Matanzas, es decir, para matar, y lo tiró del caballo de la soberbia, pues para que no quede por él. Dios hace esto cuando no tiene ya otra salida, para ganarse a la amistad de la persona concreta, pero que eso no constituye la mística, dice Santa Teresa. La mística la constituye la relación progresiva, gratuita, interior con el Dios amor. Y entonces entra dentro de lo que dice San Juan de la Cruz. No la critica, porque Santa Teresa supo vivir que eso no hace a una persona mística, sino que son gracias que Dios hace para que no quede por él, pues llega a lo último, a aparecerse en una visión que nunca es de ojos externos ni de oídos externos, nunca oyó nada, dice Santa Teresa. Son visiones interiores y oídos interiores, porque tenemos unos órganos visuales y acústicos interiores que se despiertan cuando nos toca el amor de una persona, la enfermedad de una persona que nos mueve a compasión, nos toca. Al que no tiene interioridad, pues bueno, pues se queda igual, está enferma. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es ley de vida. Pues no. Quien tiene oídos internos y ojos internos, le impacta el visitar a una persona que está enferma y hace lo que puede para ayudarla, para atenderla. No necesita que le pidan nada. Es ya un motivo que lanza a cualquier persona medianamente abierta al otro a que yo no me puedo ir de aquí sin prestarle, a ver si necesita alguna cosa, que estoy a su disposición. Pues bien, una vez dicho esto, nos dice San Juan de la Cruz que hay que poner los ojos totalmente en Cristo, los ojos, toda persona y el oído, porque en esa palabra Dios nos ha dicho todo lo que tiene que decirnos, todo lo que tiene de revelarnos. No necesitamos ya nada más. Empápate, succiona, ¿no?, esa palabra que entra ya también por los oídos externos y no hagas otra cosa. Una mirada no es ver. Yo veo lo que tengo delante hasta donde llega mi capacidad visual. La mirada es un acto de voluntad, de fijación de mi persona en la persona que me ha impactado por dentro. Entonces, si no nos ha impactado Jesús, pues no. Pero San Juan nos dice, pon los ojos totalmente en él, no te distraigas. Mírale, no necesitas que le digas nada, ni perdóname, ni concédeme esta gracia, mírale. Y eso es la contemplación, el silencio de la cabeza que discurre, el silencio de la imaginación que nos turba y que no tenemos responsabilidad, no hay que hacerle caso. Y no pienses más. Allí no estás en la oración, no estás para sacar un discurso. Si eres catequista o como yo, no. Yo no leo el Evangelio, no leo a Juan de la Cruz para enseñarlo a otros, sino por el impacto que me produce, para despertar a lo que a él le despertaron toda la gracia que recibió de Dios. Entonces, poniendo totalmente los ojos en Cristo, Dios nos lo ha dado todo, dándonos al todo. Ese todo, lo vais a ver si alguna vez os acercáis a San Juan de la Cruz, el todo es Jesús, no lo dudéis. No es que te ha dado toda la riqueza que tienes, el buen trabajo que desempeñas, la entrega que haces a los demás en un servicio, no. El todo es Jesús, en Él nos ha dado todo.
pues explotemos a ese don tan grande y desarrollemos en nosotros para configurarnos a su imagen y semejanza de Jesús. El todo es Jesús, nada es el resto, no me motiva el resto. Puede acompañar el gusto, puede acompañar el que me paso horas de feliz de cuerpo y alma con él como con un amigo, ¿no? Y, bueno, pero no, míralo, es el todo, y ahí encuentras todo, el perdón, la gracia sobreabundante de Dios y la paciencia infinita que tiene con nosotros para que no nos venza el desaliento por las posibles reiteradas caídas. Él llegó hasta 3. Bueno, pues pon los ojos solo en Él. Todo esto lo pone en la boca del Padre. Jesús, Juan de la Cruz tiene tal osadía y tal confianza que pone sus palabras en boca del Padre. No te podría responder Dios de esta manera, diciendo: si te tengo ya hablado todo en mi palabra singular, que es Jesús, o revelar, todo lo tengo dicho y revelado, hallarás en Él más de lo que pides y deseas. Ahí está el punto fuerte del cristiano: conectar con Cristo y a lanzar la vida tal y como la vemos en Él y pues comunicarnos mutuamente lo que vemos, porque somos sarmientos de una misma cepa, es decir, que producen una cosecha común. No solamente el que habla, en este caso soy yo, sino todos. Y por eso Teresa nos exhorta a que los que nos amamos en Cristo procuremos juntarnos alguna vez para comunicarnos y ayudarnos, porque no hay nadie que nos pueda ayudar más que aquel que nos ama, porque ve lo que no ven los que no nos aman. Y eso es la imagen de los sarmientos que beben, viven y producen, pues enganchados a la cepa que es Jesús. Entonces, si pones en Él los ojos, lo hallarás todo, porque en Él toda mi locución y toda mi visión os la he dado ya, dándoosle por hermano, compañero de camino, como traduce la Biblia cuando acompaña a los 2 discípulos que van camino de Maús. Uno tiene nombre y el otro no. Eso está muy pensado por Lucas. Cualquiera de nosotros es el otro sin nombre. Dios nos acompaña en nuestro camino, Jesús nos acompaña en nuestro camino. No se separa de nosotros en ese camino de Maús, y si se va es para provocar el pasmo de los que acompañan. No ha ardido nuestro corazón cuando nos hablaba, pues claro, pues será Él, ¿cómo no va a arder tu corazón? Entonces, Él es el valor, dice el precio San Juan de la Cruz, es el valor de nuestra vida, lo tenemos en Jesús, y el premio es un auténtico regalo que Dios nos hace al tener este compañero que es camino y que nos acompaña en el camino, y por tanto a Él debemos mirar y taladrar profundamente con nuestra mirada. No necesita para nada, ni necesita más fe. Si antes hablaba Dios, en el Antiguo Testamento, era prometiendo a Cristo. Y si me preguntaban, eran las preguntas encaminadas a la petición y esperanza de Cristo, la palabra definitiva y absoluta de Dios. Ahora, en este momento ya está, pues no pidamos ninguna revelación a Dios. Y comportamiento,
pues eso es lo que vale el comportamiento que adoptó Santa Teresa en sus muchas gracias extraordinarias, es a verse negativamente. Llueve, pues yo dejo que llueva. No me opongo a esa lluvia, pues metiéndome bajo el techo. Bueno, pues eso es. Recibe lo que te da, no en Cristo Jesús. Entonces, ahora Dios sigue comunicándosenos personal y comunitariamente aquí y ahora en esa misma palabra que alumbra a la Virgen María y humaniza la palabra divina de Dios. Por eso la Virgen María pues no podía tener más hijos. Se agotó como palabra que transmite la palabra de Dios en una sola palabra. Y esto es lo que me dice mi fe de creyente, porque así la Virgen es un auténtico testigo de que tenemos un Dios que se nos da en una palabra, y esa palabra, en la medida en que nos configura, sigue siendo una palabra de Dios, al cual le damos oportunidad para que acerquemos al otro la palabra que puede ver en nuestro comportamiento y en nuestra vida. Y eso es justamente lo que es el seguimiento de Jesús. Si no creen, pues eso ya no es cosa mía. En Jesús no creyó nadie mientras vivió. Y como desafío, pues se lo decían los grandes doctores y le dijeron a ¿quién era? ¿Cómo se llama? Es el que fue de noche a hablar con Jesús, Nicodemos, eso ya de viejito. Pues le dice, pero ¿tú has visto a alguno de nosotros, es decir, teólogos eminentes del Antiguo Testamento, ¿tú has visto a alguno de nosotros que crea en ese hombre? Fíjate qué manera de pavonearse de increyentes. Pues no tuvo. Jesús no vio ningún fruto de su presencia sobre la tierra. La ve después, en el cambio de comportamiento de sus apóstoles y en nosotros. Entonces, nuestra convicción es transmitir. Eso es el núcleo de nuestra presencia de cristianos en el mundo. Transmitir lo mejor posible vivencialmente ese Cristo a quien llamamos nuestro hermano primogénito. Quien inaugura una nueva humanidad en la que hay nuevos hijos. Y a eso tiene que tender toda nuestra fe cristiana. Que crean en mí o no crean en mí. Mire, yo digo muchas veces, ni tu alabanza me añade nada, ni tu crítica me quita nada. No soy insensible, me gusta más un beso que un mordisco, pero no pasa nada. Ni me quitas ni me pones. Soy quien soy ante Dios, ni siquiera ante mí mismo. Y yo estoy preocupado por ser lo que Dios quiere de mí ante Él, nada más. Y eso es nuestra primera, inevitable, insustituible evangelización, que después pronunciemos palabras, enseñemos catecismo, pues demos una conferencia aquí o escribamos tal cosa, que Cristo salte por encima de todas nuestras palabras y que se haga lo más vivamente presente a los demás. Y ahora lo da a entender en la doctrina de los evangelios y apóstoles somos enviados. Y Dios, como buen Padre, nos ha alumbrado para enviarnos. Él no se apodera, no quiere presencias a Él, nos envía. ¿Para qué? Para que seamos testigos, signos, eso quiere decir el sacramento, signo visible de algo que necesitamos verbalizarlo, etcétera, etcétera, para acercarlo a los demás. Así que la vida debe preceder a nuestra palabra sobre Cristo o sobre nuestra fe cristiana. Y entonces, tarde o temprano, como dice la historia, como pasó con los discípulos, pues las personas reconocen que tienes algo que nos falta a los que no tenemos esa gracia de creer en Jesús.
somos signos, somos sacramentos, somos la palabra andante en este momento de la historia de la palabra definitiva que Dios pronunció y que nos entregó y que pisó nuestra tierra y bueno, pues fue eliminado violentamente porque la bondad suprema nos hace casi insoportable nuestra maldad. Entonces tenemos que eliminar al que nos hace sufrir al vernos que no somos ni medianamente lo que Él es. No le pidamos más fe a Dios porque toda la fe nos la ha revelado ya en su palabra, única palabra de Dios. Ya todo se nos ha dado, todo. Vuelvo a decir, como cuando presento nuestra condición de personas, todo lo tenemos ya en el vientre materno, todo. Después hay que ir desarrollando esa racionalidad, esa capacidad de amar, esa capacidad de trenzar, ¿no?, unas relaciones fuertes que renueven la faz de la tierra. No jugamos a ver si nos toca, suelo decir, la lotería, a ver si no. Jugamos con la certeza de tener ya todo y nos empleamos, nos comprometemos en desarrollar la capacidad intelectual, que la tenemos todos, unos más, unos menos, ¿no?, pero tenemos todos. Desarrollar la capacidad de amar, que lo tenemos todos. Y la capacidad cualquiera, todos los dones que hemos recibido de Dios para ponerlos al servicio de los demás. No pidas nada más a Dios, hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios en Cristo Jesús, porque es Dios con nosotros. Así que no pidas más. Y el conocimiento de una persona no va a través de libros, va a través de contacto amoroso personal, no para curiosear a ver qué carácter tiene, si es buen matemático o si es buen historiador y lo ponemos a prueba ahí bajo. Pues, no, se trata simplemente de que el único medio que tenemos para conocernos no es la información que nos dan otros, es el contacto personal. Y por eso orar es tratar, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. El estudio pues puede hacernos más capaces de penetrar en lo que vemos y vivimos. Yo digo que una madre es mejor psicóloga que todos los psicólogos juntos de su hijo, pero no tendrá a lo mejor capacidad de decirlo porque le faltan andaduras mentales que no ha cultivado. Pero que vamos, mi madre nos decía siempre, cuando empecéis a moveros yo ya estoy de vuelta. Y ya sabíamos lo que decía, que no había modo de engañarla nunca, porque nos seguía por todo, atravesando las paredes. Entonces, mírale a él también humanado y hallarás en eso más que piensas. Jesús tuvo que aguantar su humanidad. Pidió por 3 veces al Padre, aparta de mí este cáliz. Y esto tenemos que saborearlo. Para decir que no somos malos hijos porque nos quejemos ante el Padre, hoy aparta de mí esta enfermedad que me tiene postrado en la mejor edad de mi vida, que no, que esto lo podemos dialogar con Dios. ¿Por qué? Pues porque nos lo ha enseñado Jesús. Y estemos atentos que el pedir no es exigir, es presentar una necesidad y, bueno, pues acoger lo que quien llamamos Padre actúa en nosotros. Pero Jesucristo, aparta de mí este cáliz. No quería morir así. Pues no nos sepa mal a nosotros tampoco presentar esas quejas a Dios, sencillamente para que nos temple con su caricia, para decir, mire, que esto ahora te va muy bien, vívelo, que va a crecer más tu relación y mejor conmigo y con los demás. Porque todo es gracia, damos como gracia para vivirla.
Juan de la Cruz tuvo todo a su favor para ser un rebelde absoluto, consumado, un resentido. Desde niño, por lo que sufrió en las peregrinaciones de muerte, de necesidad absoluta, y que se presenta ante un tío por parte del padre ya difunto, cura, y no los acepta. Y va el tío por parte de padre también, médico, lo acepta el padre, pero la madre lo rechaza. ¿De qué forma? Y vamos, no había para comunicarse con la mamá, pero se conoce que la mamá oyó cómo estaban tratando al hijo y fue otra vez a buscarlo, al hijo mayor. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. Y así lo pasó hasta el final, que coronó con la amenaza real de que expulsar de la orden a Juan de la Cruz. 2 mequetrefes que tuvo de novicios, se nota que les llamó la atención en algo y no lo digirieron. Y lo querían expulsar de la orden. Y él, cuando se lo comunica, dice: mira, de la orden no me pueden expulsar porque yo estoy dispuesto a reconocer todo lo que haya de malo en mí. Y si me arrepiento, pues no me pueden despedir de la orden. Y tiene una lectura teologal. Estas cosas no los hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que más nos conviene a todos. Dice: la única pena que tengo es que culpabilicen a una persona, que era el superior general, que estaba de director de orquesta de la expulsación y de la persecución de San Juan de la Cruz. Me da pena que responsabilicen al superior. Estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Solo falta que lo digiramos, lo traduzco yo con el verbo de digerir, para que, así como es verdad, nos lo parezca. Si tú rechazas algo, no te parece que Dios está ahí. Pero si tú aceptas con corazón lo más limpio posible que lo tenga en ese momento histórico, pues evidentemente vas a convencerte que Dios está como agente de tu historia de vida. Y que esa no la puede estorbar nadie, solamente tú o yo. Pero no los otros nos juzguen o nos despidan de la orden o nos despidan como si tuviéramos pues epidemia. No. Dios guía todos nuestros pasos para bien. Solo que nos falta acoger lo que llega para que así como es para bien nos lo parezca. Es decir, veamos que ciertamente Dios convierte en gracia todo lo que nos ha pasado, bueno, pasa sin más. Yo daría un ejemplo personal, pero me lo callo. No conviene, pues, ya preguntar a Dios como preguntaba en el Antiguo Testamento. No, acepta y acoge lo que llegue a tu vida, que eso llega siempre pasando por el filtro de Dios. Te parezca bueno o te parezca malo, eso ya son impresiones tuyas y mías. Pero de Dios no viene nada más que gracia. Y gracia llegó a su Hijo, porque el autor de la carta a los Hebreos dice, yo de jovencito me pasmé, dice, Dios lo escuchó por su obediencia reverencial. ¿Cómo que lo escuchó? Si terminó clavado en la cruz, muerto, sepultado y bien sepultado, pues ¿cómo que lo escuchó? Pues claro, lo escuchó fortaleciéndole para vivir el acontecimiento terrible que vivió Jesús al final de su vida. Dios no tiene por qué responder como una mamá cualquiera o un papá cualquiera, no tiene que responder a la exigencia de un niño adolescente o de un jovencito ya creciente, ¿no? No tiene por qué. Pero su acto debe ser siempre en presencia de su conciencia, que es positivo para el hijo lo que el papá o la mamá pues van a decirle. Y Jesús acoge, que es voluntad del Padre, que llegue a esos extremos de morir condenado a muerte violentamente. Y la acoge y la vive. Y por eso estamos aquí nosotros, porque creemos en Él. Entonces, no nos revela ya más fe,
toda la fe está revelada en Jesús, toda. Y a nosotros pues nos toca ir comprendiendo esa fe y tratar de verbalizarla con la vida y con las palabras, y adelanto siempre la vida, para que nos fortalezcamos mutuamente en la fe, que es sí la última palabra de nuestro comportamiento, repito, en el sentido horizontal, creyendo en todos ustedes que están aquí delante de mí estos días, y pues creyendo mutuamente, porque los signos que nos damos habitualmente son esclarecedores, pero pueden no serlo. Entonces creemos los unos en los otros, simplemente, y tenemos que ayudarnos con nuestro comportamiento. Yo no tengo duda de dudar de esta persona que ha sido siempre un caballero conmigo, ha sido precioso y tal. Bueno, no tengo, si tú tienes quejas, pues mire, lo lamento, pero yo no tengo por qué romper mi fe por lo que tú me cuentas. No, yo tengo una fe inmensa en esta persona a la que he tratado. Pues esto es justamente lo que nos va a ofrecer San Juan de la Cruz mañana a través, pues evidentemente, de mi palabra, a través de mi retraducción, para hacerlo llegar a ustedes. Dios solo mira la fe de la persona. La fe, el amor y la esperanza, que van en uno, como tendré ocasión de deciros. Entonces, oigan qué conocedor de Dios es San Juan de la Cruz. Es un atrevido genial, porque lo dice genialmente, dice, porque es Dios tan amigo que el gobierno, es decir, la ayuda al comportamiento de una persona pase por la ayuda de otra persona, el gobierno, el conducirse de una persona pase por la ayuda de otro, porque somos sociales por naturaleza, que quiere, por razón natural, sea el hombre regido y gobernado por la ayuda de otro hombre semejante a él. Eso es lo que llamamos el acompañamiento espiritual, como el médico nos acompaña en un camino de salud física, o un psicólogo o un psiquiatra pues puede ayudarnos también, por los conocimientos de hoy, en una recreación de la persona que está en profunda depresión o lo que sea, y nos puede ayudar a recomponer nuestra persona. Dios es tan amigo que la vida del hombre pase por la ayuda de otro hombre semejante a él, que cuando siempre que algo revela, esto va a las personas que reciben esas gracias extraordinarias, siempre que algo dice o revela al alma, lo dice con una manera de inclinación a que lo consulte con otra persona para que pase eso por la boca de otra persona. Está hablando aquí de Teresa Jesús. Esta mujer persiguió a todos los teólogos, pero que no sabían de la vida espiritual. Y consultó a todos los espirituales, pero que no sabían de teología, justamente para que le dieran la última palabra de la verdad de lo que estaba pasando por ella en sus grandes y extraordinarias gracias. Y cuando pues, ella asentía, y eso es el confirmar que Dios está presente o no en la vida de una persona por la valoración que le hace otra, que tenga experiencia, es decir, vida, y que tenga ciencia. Y esta mujer, aunque se lo digo así, es tan lista y tan agraciada de Dios que termina con un cisma que se ha llamado un cisma de Occidente, que no es el de Papaluna, sino un cisma en que se separa la vida de la palabra, es decir, de la inteligencia. Por un lado van los teólogos, pero que no tienen experiencia,
Y por otro lado van los santitos que tienen experiencia, no lo digo en diminutivo, no, los espirituales que tienen experiencia, pero les falta ciencia. Y la santa quiere poner a los dos en torno a una mesa para que dialoguen y que el teólogo se convierta en espiritual y el espiritual en teólogo. Y eso acaba el cisma de Occidente. Y cuando encontró a San Juan de la Cruz, saltó de gozo y lanzó cartas a sus monjas y a otras personas para decirle: traten con Juan de la Cruz, que es un hombre que tiene experiencia y ciencia y doctrina. Trátenlo como si fuera a mí, les dice a sus monjas. ¿Por qué? Porque es creíble la persona que habla desde dentro, desde el corazón, y además tiene pues una formación intelectual que le hace pues vehicular esa doctrina mejor. Claro, yo no puedo balbucear una palabra de psicología estudiada, vivida así, porque me trato de discernir y ayudar a otras personas, pero no tengo el andamiaje de un psicólogo y le digo que ayude, evidentemente, desde su situación, porque eso ayuda también a recomponer el mundo interior de la persona, por armonizar lo que está un poco roto y desajustado en una psicología, pues eso, que necesita la presencia del psicólogo. Entonces, San Juan de la Cruz nos invita justamente a dialogar, a buscar la palabra de otro que creamos que puede creemos que está en condiciones de ayudarnos a verificar la verdad que está sucediendo en nuestro interior y que se revela fundamentalmente después por el cambio de vida. San Juan de la Cruz sintetiza toda su palabra y nos da la clave de toda esta lectura a la que los estoy acercando estos días con esta grandiosa poesía. La 29 estrofa del Cántico Espiritual. Óiganla, quiero leerla por si acaso me equivoco. Imagínense cualquiera de ustedes que, bueno, ha llevado una vida de social muy bonita, con compañeras, amigas, amigos, y bailes y cines y buenas reuniones para intimar más. Y, bueno, a cierto momento, pues cualquiera de esas personas que han intimado así, ¿no? En ver arte y el tal y juntarse, ¿no? Pues se distancia y dice: mire, para que, por si acaso empezáis, que es que me he vuelto beatita, que antes era increyente y ahora soy un besasantos espantosa. Pues mire, la verdad es esta. Si ya en el ejido, es decir, el ejido significa donde hay muchas personas vendiendo, jugando, bailando, es decir, donde hay mucha gente. Pues si ya en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido a eso que antes vivía, pero no porque fuera malo, que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y cambié de sitio y de comportamiento. Ya, bien, pues me he topado con una persona preciosa y quiero intimar con ella porque, bueno, pues esta persona concreta es Jesús en el verso del santo. Diréis que me he perdido a todo eso que antes pues frecuentaba y me he ganado. Ha sido un cambio portentoso para mí. O sea, no me tratéis de, mira, se ha hecho beatita y ahora no pisaba la iglesia y ahora besa santos por todos los sitios. Porque no, que es que andando enamorada me fui para otro lado. Pues ahí está toda la doctrina al alcance de cada uno de nosotros, no solo para saberla, sino para vivirla. El amor nos sitúa según la calidad del amor y la intensidad del amor donde debemos estar. No siempre hace eso la cabeza. Le cuesta más. Pero cuando el corazón empieza a captar la realidad, ayúdale y complácela ese corazón tuyo que seguro que aciertas. Y eso pues no lo digo solo porque lo dice él, sino porque los años están a mi favor.
Y entonces, pues lo digo siempre, no esto solo no de cualquier persona, lo dice San Juan de la Cruz en una poesía preciosa, no, eso es ley de vida. El amor me desplaza personalmente, las ideas solo ideológicamente. Puede ser más bonita, pero sigue siendo el mismo bribón o el mismo santo. Las ideas no cambian la persona. Es la persona la que cambia las ideas cuando entra un conocimiento amoroso en su vida. Y a eso nos invitan los místicos, y a eso pues yo estoy aquí para invitaros a todos ustedes a que, sea cual fuera su currículum vitae cristiana, se acerquen a estos grandes testigos de Jesucristo, a quien nosotros, hoy lo hemos recordado, tenemos que seguir, poner nuestros pies en sus huellas y seguir. ¿Para qué? Pues para que comuniquemos a todos los demás la fuerza vital que nos ha comunicado este Dios y hombre que nos ha enviado el Padre para mostrarnos el camino, para ser el caminante con nosotros. Es precioso el Evangelio de San Lucas, muy bien compuesto, para que eso se mantenga en la conciencia de cada cristiano. Jesús camina con nosotros permanentemente para, que nos hagamos personas sin más. Bueno, pues aquí acabamos y vamos mañana a acercarnos al esqueleto existencial de San Juan de la Cruz, las virtudes teologales. Es decir, teologales es que vienen de Dios, todo viene de Dios, y yo tengo que confesar que cada día me extraño más porque llamamos a 3 virtudes teologales y no a todo. Porque todo Dios nos viene dado, se nos da. Pero hemos sintetizado en 3 virtudes: el conocimiento, la fe, la esperanza, porque el futuro nos lo deja Dios siempre abierto, al más sinvergüenza de todos los hijos pródigos, el camino de Dios se lo deja abierto para que pueda llegar a ser un precioso hijo, no se lo cierra nunca el futuro, y nos da una capacidad permanente de amarnos mutuamente y de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás mutuamente. Y esas son las virtudes teologales que se infunden, constituyen a la persona. No valga decir que es que yo no creo porque no creo. Pues tú a la hora de conducirte puedes elegir el camino que quieras. Pero si tú te conduces como un animal irracional, pues insultas a tu condición de persona. Y esto lo vemos todos con claridad. Pero hay que ver con la misma claridad que si tú no crees, estás disminuyéndote como persona. Tú no crees en tu esposa. Tú no crees en las personas con las que habitualmente tratas. ¿Cómo puedes estar tratando con una persona en la que no crees? Tenemos que concienciarnos que va más allá de nuestra condición humana, y eso es lo que llamamos trascendencia. Y nuestra personalidad está capacitada justamente para dar ese salto. No comprendo racionalmente, pero creo que hay alguien, Dios o algo, si no se traduce en términos personales, que está por encima de nuestra capacidad captativa y racionalista. ¿Por qué? Porque experimentamos que nada llena, planifica, acalla nuestra hambre de amar y de ser amados más y de entrar más en el desarrollo y en la comprensión de la verdad. Así que por ahí vamos mañana a acercarnos a las 3 virtudes teologales, pues en su conjunto y en su especificidad. Recordaremos también que, pues México ha tenido el gusto de sintetizar en la bandera los 3 colores de las virtudes teologales según San Juan de la Cruz, que es el vestido que nos debe vestir por dentro. Así que mañana tienen que alegrarse también por eso de las fiestas patrias que han tenido hace poco, porque la bandera, como cristianos, la llevamos todos y ustedes han acertado en los colores de la bandera.
gracias y hasta luego.